Okay, so vamos a seguir hablando de El Salvador y su historia y de la guerra civil. Entonces hablamos la semana pasada sobre la historia de la historia básica de El Salvador, ¿verdad? Que ¿quiénes conquistaron El Salvador y esta región? Los españoles, que los llamamos, what do we call them? Los conquistadores, right? De España, okay? Vinieron Cristóbal Colón, right? You know his name wasn't actually Christopher Columbus. He didn't speak English. Okay. So, anyway, él fue italiano, pero cambió su nombre cuando se mudó para España a Cristóbal Colón. It's all a lie. Everything Okay, so anyway, Cristóbal Colón y los conquistadores, por muchas generaciones, ¿verdad? Venían y conquistaron poco a poco la tierra. Y cuando decimos que conquistaron, ¿qué estaban buscando? El terreno. Sí, tierra y oro, right? Gold, okay, estaban buscando oro. No, Cristóbal Colón, en sus cartas, cuando estaba escribiendo, no, he didn't write like this, right? He had like a quill or something, okay? Pero él dijo que sí, hemos encontrado el paraíso, like the paradise, y oro y plata, gold and silver por todas partes. Mentira. Porque queríamos dinero de los reinos, del rey y de la reina español. Anyway, so, no encontraron mucho oro, a lot of gold. Sí encontraron plata y otras minerales. Y entonces empezaron a esclavizar a los indígenas, right? Esclavizar. To enslave, yeah. Esclavizar a las personas indígenas. Y muchas personas indígenas tenían que trabajar, especialmente en Sudamérica, en like minas de plata, like silver mines, y en otros trabajos así. So we're talking about, this is going on for generations now, not talking about just Christopher Columbus, okay? But this goes on for a couple hundred years, okay? 150 years approximately, okay? De los conquistadores que venían y conquistaron la tierra y las personas. Y después empezaron a encontrar unos esclavos, sarcasm, mejores, right? ¿De dónde? De África, ¿verdad? Okay, sarcasm. Okay. CNN. Okay, I see it now. Hi. So, yeah, y en realidad, because I always thought about it, like, why, I know this is a weird thought, but like, why didn't they just enslave all the indigenous people and not take the time to bring the people from another continent, right? And they did, okay, que sí esclavizaron a los indígenas también, pero muchos se murieron, right, de enfermedades. Y la realidad es que los africanos eran físicamente más fuertes y físicamente más grandes, musculosos que las indígenas. Las indígenas de Centro y Sudamérica físicamente eran mucho más bajas que los africanos. Entonces empezaron a traer los africanos como esclavos a las Américas. Anyway, that's a whole other thing. But, so, oh, I'm gonna have to, I need a clicker. Hey, what's my clicker? Okay, it's gonna revert like I have two screens, so you'll have to over here. So it's going to just click. So, existe una larga historia de inestabilidad. Y la verdad es que la inestabilidad es un resultado directo de los españoles, ¿ok? Porque los españoles conquistaron a estas personas de muchas tribus diferentes, causando una división grande entre los ricos y los pobres, que todavía existe en Centroamérica y Sudamérica. Still exists, okay? Entonces,
antes, por muchos años, ha existido esta división, esta separación muy profunda entre los ricos y los pobres. So, los pobres, viviendo en una casa así con nada, mientras los ricos tenían mucha tierra, mucho dinero, toda la comida que querían, ¿ok? Y esto causa, como vimos, como experimentamos this experience, causa enojo, right? Enojo being anger, enojo, odio being hate, ¿ok? Click, que causa esta tensión. Entonces, por muchas generaciones ha existido esta tensión entre los que tienen y los que no tienen, los ricos y los pobres. Entonces, en 1932, este hombre, Agustín Farabundo Martí, decidió luchar, ¿ok? To fight, ¿ok? Entonces, él formó este Partido Socialista de Centroamérica, ¿ok? O sea, the Socialist Party of Central America. All right, now, ¿qué miran en este dibujo? ¿Qué notan del dibujo? Una mano, ¿verdad? Un puño, a fist, ¿ok? ¿Qué más notan del dibujo? Ajá. Muy bien, que los trabajadores ahí están y detrás del puño son las fábricas. Se dice fábricas, ¿sí? ¿Algo más? Sí. Unos tienen sticks. Palos. Y los otros tienen. We'll just call them Monday. Equipment and sticks. Yeah, so palos or sticks, and we'll just say herramientas, being tools, okay? So tenían, herramientas, palos. Entonces, es obvio que estos hombres, estas personas son trabajadores de la tierra, ¿verdad? Que cultivan la tierra. Here, put your hand down there. Here, wake up. There you go. There you are. Okay. Hola. Y detrás de ellos, las fábricas, es la que representa la industria, ¿verdad? Entonces, ellos se juntaron, ¿verdad? Para formar un solo poder, un grupo pequeño para luchar, ¿ok? Pero, tristemente, esto es lo que pasó, ¿ok? Y este evento es muy conocido, very well known, muy conocido en la historia de El Salvador, que se llama la matanza, being like the slaughter, I guess, or the massacre or something. La matanza en que el gobierno de El Salvador mató más de 30,000 personas solo por tratar de juntarse en el Partido Socialista. So, esto se queda, permanece en la memoria de los salvadoreños por muchos años. Click. Entonces, por décadas, durante ese tiempo, después de la matanza hasta el principio de la guerra civil, existía una tensión palpitable, una tensión muy fuerte entre las personas pobres y los ricos, entre la gente común y el gobierno. ¿Okay? Y durante ese tiempo, lo que pasó es que unos grupos pequeños empezaban a formar, unos grupos de guerrillas pequeños empezaron a formar, empezaron a juntarse. Y en 1979, 5 grupos de guerrillas se juntaron en un grupo grande que se llamaba el FMLN, o sea, la Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. That is a whole long thing, you don't have to memorize it, okay? But they named it in memoria del hombre de 1932, okay? That the guy that formed the Socialist Party, right? So, esos 5 grupos se juntaron para formar las guerrillas, like the ones that we saw, okay? Un grupo grande y con mucho más poder. Now, spoiler alert, okay? Esto es en realidad lo que causó una explotación, okay, de enojo y odio, of anger and hate, en parte de
de las personas comunes. Es que Romero, okay, el hombre, el sacerdote, arzobispo de la película, and I'm not going to tell you how he died, okay, well, he was murdered, I'm going to tell you that, okay, que fue asesinado por el gobierno. Sorry, I'm remembering the movie, but no, sorry, okay. Que, you know, al principio, at the beginning, él era un hombre muy reservado, muy tímido. No quería decir nada, no quería estar involucrado en la guerra. Solo voy a leer mis libros, la Biblia, ser muy pacífico, peaceful y ya. Pero después de la muerte de su amigo, empezó a cambiar y él empezó a hablar, usar palabras fuertes en contra del gobierno. Okay? Y en 1980 el gobierno asesinó al arzobispo Romero. In hindsight, real bad idea. Okay, porque esas son las personas que vinieron a su funeral. Yeah, ¿lo puedes imaginar? Es una muchedumbre gigante de personas, miles y miles de personas alrededor de El Salvador vinieron a su funeral y estaban tristes, pero también enojados. Y no se sabe exactamente lo que pasó, pero había un hombre arriba en el edificio, en el building, que tenía un rifle. Y él disparó a unos que estaban allí enfrente de la iglesia, enfrente de la catedral. Y todas las personas empezaron a correr y salieron. Pero lo que pasó es que este evento causó en realidad el comienzo oficial de la guerra civil, porque la gente estaban tan enojadas, tan desesperadas, tan tristes por la pérdida, por the loss del arzobispo Romero, que muchos que antes no querían nada que ver, they want anything to do with, no querían nada que ver con la guerra, se juntaron a los grupos guerrilleros, okay, para luchar. So, la guerra civil duró más o menos 12 años, no es exacto el número, especially with civil wars. A lot of times there's not like a declaration of war that starts, we're going to start our war now, we're going to end it now, it's kind of messy. Pero duró más o menos 12 años entre el FMLN y el gobierno de El Salvador. So you'll hear, I didn't want to confuse you with this before, but with the two sides. So we're talking about the guerrillas, right? What other words could we use then? The rebels, los rebeldes. They used the word in the movie yesterday, right? Subversivos, the subversives. I could also just call them the FMLN, right? Pero hay muchos términos que podemos usar. Now, el FMLN, ellos luchaban principalmente en las montañas o en la selva, okay? Como pueden ver aquí. Al principio, at the beginning, no tenían armas sofisticadas, solo tenían machetes, así como pueden ver en la foto. Pero lo que pasó, eso es lo que cambió todo, because we're going to talk about the American involvement, okay? Que el FMLN o los guerrillas empezaron a recibir apoyo militar y dinero de Cuba y de la Unión Soviética, the Soviet Union, okay? So, United States estaban al lado del gobierno, right? Pero solo después, after que el FMLN empezó a recibir armas y dinero de Cuba y la Unión Soviética. Okay? So, can you understand why that's a problem? No, yes, no? Okay. So, what was going on? I'll go into English real quick. What was going on during this time? Cold War, right? Between who and who? United States and Russia, or the Soviet Union at the time, okay? Because there existed this sort of idea that, this fear that every country was either going to become communist
or capitalist, right? So this like scramble, okay, we got to get more people that are going to be on our side, and like they're going to turn into communists, and so we have to make sure that that doesn't happen, okay? But look where El Salvador is. Estratégicamente muy cerca de los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos estaba muy preocupada con la idea de tener un país comunista tan cerca, so close, tan cerca a los Estados Unidos. Remember the Cuban Missile Crisis, right? They put missiles aiming at the United States, tried to put nuclear warheads aiming at the United States. Strategically, if you're trying to keep out your enemies, you need a bubble around you too, right? Especially when you're talking about, missiles that can land in this territory. So that's why the United States got involved, was to stop the fear of the spread of communism. And there was a lot of, talk of the guerrillas being communists, and obviously they were receiving help from the Soviet Union and from Cuba. So make a little bit more sense? Okay, hablamos más mañana. Yes, Laura? Okay, adios. Are there bells? Are they ringing now? No, it's just not that hard. It might ring, but whatever.